Palmira TV presenta por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estés viendo. Hoy tenemos un invitado, un palmirano, una persona que se preocupa por el medio ambiente y que nos vamos a concentrar en hablar de esos problemas relacionados a lo que es el medio ambiente. Así que bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá hoy y vamos a entrar en materia de una vez, ¿no? Don Oscar Rivera Luna, muchas gracias por estar aquí. ¿Quién es Oscar Rivera Luna para los que no lo conocen acá en Palmira? Muchas gracias por invitarme. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Pertenecí con orgullo al movimiento obrero independiente y revolucionario MOIR, en el cual fui concejal de Palmira hace ya muchos años y he estado prácticamente toda la vida investigando el ciclo del agua, las relaciones de la naturaleza y ahora en los últimos 30 años específicamente el grave conflicto del cambio climático global causado totalmente por nosotros, los seres humanos, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero en exceso y debido a la destrucción que hemos hecho en los ecosistemas de la Tierra. ¿Cuándo le despierta a usted esa necesidad por trabajar a favor del medio ambiente? ¿Qué lo impulsa? ¿Y hace cuánto fue eso? Creo que es una necesidad genética, o sea, yo traía mis genes porque desde los 5 años caminaba con mi abuelo, que me llevaba hasta Rosso, al Bolo, a todos los rincones de Palmira, y me enseñaba las aves, los colibríes, los halcones, las perdices, las tijeretas en esos tiempos, las viuditas de los arrozales, los bagres, barbudos, sardinatas, corronchos, en los humedales del Valle del Cauca, específicamente aquí en Palmira, donde también existían garzones blancos y grises, zarcetas y guasas maría, aves migratorias, toda clase de especies, caracoles, ranas, en un ambiente maravilloso, y esos humedales pues eran la vida, el trabajo y los alimentos de muchos campesinos de Cauca Seco, de Tiple, los alrededores de Palmira. No, de la Dolores, ¿sí? Muchas personas pescaban y comían pues las maravillas de esos humedales. Entonces la temperatura de Palmira a esta hora era de 19 grados centígrados cuando hacía calor. ¿Qué año fue eso? 1950 hacia atrás. Oh. Porque soy del modelo 42. O sea que en el año 50 ya había hecho muchos recorridos de la mano de mi abuelo, quien me empezó a demostrar y a despertar el interés por todo lo relacionado con la naturaleza. Ahí, a esa edad ya usted decía que le gustaba la agronomía. No sabía, decirse? a ¿No? esa edad no sabía. Solo tenía una gran admiración y un enorme deseo de estar en la naturaleza y de estar capturando pececitos de colores que entonces existían en el Sanjón Romero, el Sanjón Zamorano, Sanjón Mirriñao, el río Palmira, en el Bolo y en multitud de quebradas existían pequeños peces de colores. Ahora no hay quebradas y mucho menos peces. Después, a los 6 años, empecé a sumergirme en las esmeraldas líquidas del Pacífico colombiano, donde pasaba las vacaciones, allí en Buenaventura, en el río Agua Clara, en Bendiciones, en San Cipriano, en el Danubio,
en Córdoba, la Delfina, la Víbora, todas esas quebradas de aguas transparentes, tenía una careta y tenía unas aletas y empecé a observar el espectáculo maravilloso de los peces cumpliendo funciones, limpiando los ríos, ejecutando todo lo necesario para el equilibrio ecológico. Más o menos estamos hablando de una época donde la gente se bañaba en el río Palmira y no estaba en Tamborao, más o menos. Sí, la gente se bañaba en el río Palmira, aguas arriba del bosque municipal, aguas arriba, dice el San Juan Romero, le entrega sus aguas al río Palmira, era perfectamente limpia. Después los sabios de la ingeniería decidieron vaciar todas las aguas residuales a los 5 Sanjuanes urbanos. Ese es un problema mundial. En Cartagena escribí un artículo hace 2 días en el Facebook en el cual relato brevemente la barbaridad que se ha hecho al llevar los sedimentos, gran parte de los sedimentos del país andino, a la bahía de Cartagena, a la bahía de Barbacoas y por las corrientes marinas hasta las islas del Rosario, hasta el archipiélago de San Bernardo, donde los arrecifes coralinos han empezado a sufrir y a asfixiarse con los sedimentos orgánicos de todo el país andino, basados en las aguas residuales de Medellín, de Bogotá, de Cali, de todos los municipios medianos como Girardot, el Banco Magdalena, bueno, todos los municipios cuyas aguas residuales van a los 2 ríos principales de la patria. Entonces, hemos cometido unas barbaridades en todos los municipios de Colombia y en muchas regiones del mundo, y esas barbaridades han deteriorado las selvas lluviosas, los bosques boreales, los bosques australes de Nueva Zelanda, Australia, sur de Chile, sur de la Argentina, las taigas heladas de Rusia, de Mongolia, del norte de China, las selvas lluviosas de Colombia, Costa Rica, Panamá, las selvas del Darién, las selvas de Indonesia, de las islas de Borneo, de Java, de Célebes, de Malaca, las selvas lluviosas de Vietnam, de Indochina, de Birmania, de Malasia, es decir, de Papúa Nueva Guinea. Hemos alterado los ecosistemas de todo el planeta azul. Hemos conspirado contra las interacciones de las especies animales con las vegetales, el equilibrio ecológico, la generación de energía, el equilibrio de la energía, el equilibrio del agua y lo más grave, hemos contaminado todas las aguas marinas y hemos contaminado toda la atmósfera emitiendo gases de efecto invernadero resultantes de la quema de carbón, petróleo y gas natural hasta conseguir algo vergonzoso, 418 partes por millón de carbono en la atmósfera. En mayo del año pasado, a pesar de la quietud que parcialmente causó la pandemia en el mundo entero, parte de los 176.000 vuelos diarios y parte de los 1.400 millones de vehículos se detuvieron. Sin embargo, el contenido de carbono sigue en aumento. Por eso tenemos calor aquí, cuando hace 70 años teníamos frío o estábamos muy frescos. La temperatura de Palmira a las 7 de la mañana era 15 grados. Cuando hacía fresco aquí en este sitio, estaríamos a 17 grados, 16 grados. Y las mañanas amanecían con la bendición del rocío de la madrugada. Era algo, y había neblina en las calles, y había neblina en los campos, lo que representaba un clima maravilloso. Bueno, genial su intervención, no quise ni siquiera interrumpirlo porque es magistral lo que usted acaba de decir. Es una manera de resumir a grandes rasgos lo que estamos viviendo. El cambio climático no solamente se trata de lluvias, sino de ese efecto invernadero, que cuando yo estudiaba, estaba de 6, 7 años en la escuela, me decían que ya estaba sucediendo en los años 80,
y sin embargo la temperatura aún se conservaba como bastante, como usted decía, mañanas nubladas con bajas temperaturas. Y en estas, yo ya tengo 46 años, en estos 40 años he podido percibir muchos cambios a nivel obviamente de temperatura, y lógicamente nosotros los seres humanos en su mayoría nosotros no vemos el resultado de lo que estamos haciendo salvo las lluvias y la temperatura, pero hay sitios, bueno, de todo el mundo, incluyendo de Colombia, donde se represan esas cantidades de plástico, de basura, el mal que le estamos haciendo a las ballenas con los plásticos que ellas se tragan y que terminan muriendo por ese plástico, ¿no? Hay muchas, como Greenpeace, ¿no? Muchas organizaciones que tratan de hacer algo, pero esas otras organizaciones mucho más poderosas y con mayor dinero, pues terminan aplastando esas iniciativas y haciendo que de pronto no sea significativo lo que tratan de hacer otras personas. Nosotros vimos hace poquito, no sé si usted lo vio, a una muchacha que habló en la ONU acerca del cambio climático y que dio mucho de qué hablar. Esta chica pues hacía un llamado de atención, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos cierta edad y de pronto no veamos las consecuencias en su esplendor o en su etapa más fuerte, pues los jóvenes, los niños que vienen creciendo, pues seguramente es que sí lo van a ver. Ahora, don Oscar, ¿cómo puede alguien desde una ciudad, bueno, ya vimos que usted hizo un artículo, ¿no? Donde usted llama la atención, pero ¿cómo podemos ayudar al resto de personas que no tienen esa voz y ese voto como el de usted, y que de pronto no han despertado esa conciencia? ¿Qué le podemos decir a ellos? Obviamente siempre los tratamos de convencer hablando del país que le dejan a sus hijos, pero esto puede ser devastador. Podemos perder las ciudades costeras. Se habla algunas veces de 1 metro, 2 metros, 3 metros de agua que podría subir con el derretimiento de los polos. ¿Cómo ve usted el panorama de todas esas ciudades costeras colombianas? No sé, al cabo de 15 o 20 años es muy probable que el agua, el nivel de agua, haga retroceder muchas de estas ciudades. Mucha gente va a quedar pues sin casas ni de dónde vivir, le va a tocar irse más adentro, ¿no? Sí, la situación es realmente crítica. La niña se llama Greta Thunberg. Correcto. Es una niña de Estocolmo que ha recorrido muchos sitios de Europa, llamando a los niños y jóvenes a hacer un gran movimiento mundial para demostrar lo irracional que es la política de destrucción de los ecosistemas. Desde luego que hay inmensos poderes, las personas y las corporaciones que manejan pues todos los negocios del petróleo, del gas, del carbón, que persisten y además crean pues falsos rumores y demás, que no tiene nada que ver el ser humano con el calentamiento global. Y ese calentamiento, dicen ellos, obedece a las glaciaciones, o sea, a las diferentes distancias y ángulos en que la Tierra se acomoda girando y haciendo traslación alrededor del Sol. Y como cambia las distancias de 148 millones de kilómetros a 147, a 151, pues ellos le atribuyen a esas distancias y a esas glaciaciones pues todos los cambios que están ocurriendo. Pero está comprobado, lo han hecho los científicos, específicamente el panel intergubernamental de expertos de la ONU, que son más de 2.500, que obedece en grandísimo porcentaje a los impactos causados por el ser humano. 2 tipos de impactos. Primero, emitir gases de efecto invernadero. Empecemos por decir que los gases de efecto invernadero son indispensables para la vida humana en niveles normales. O sea, necesitamos el carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, los óxidos sulfurosos, a cierto nivel normal para que la temperatura de la Tierra mantuviera regulada en un promedio de 14 grados centígrados. Pero como son tantas las emisiones y el contenido de carbono ha aumentado aproximadamente
de 260 partes por millón en el año 1850 a 418 partes por millón en mayo del 2020. O sea, es una cosa impresionante. Claramente tenemos la culpa Sí, los seres humanos. claro. Entonces, esos gases, ese humo que vemos cuando visitamos alguna ciudad como Nueva Delhi, Shanghái, Sao Paulo, México, Pekín, especialmente por allá por el 2008, Bogotá, Medellín, comprobamos que son trillones de partículas contaminantes, combustibles como el diésel, cuyas partículas microscópicas, menores de una micra, son inhaladas por las fosas nasales, por la boca, glotis, epiglotis, tráquea, alvéolos pulmonares, antes bronquios, bronquiolos, sáculos y finalmente van a los capilares y al torrente sanguíneo, ¿sí? Y pueden causar enfermedades como la leucemia. Wow. Entonces, es necesario en este momento, por los cálculos que han hecho los científicos, por las advertencias de la ONU, especialmente las de septiembre de este año 2021, donde ya hablan es de 8 años de plazo para transformar las fuentes de energía en todo el planeta a renovables, o sea, transformar el petróleo, el gas y el carbón a una energía con el viento, eólica, con el hidrógeno, 14 veces más liviano que el agua, con el sol, energía solar, energía de las mareas, energía de todas las fuentes posibles que no generen más gases contaminantes, y que quedan 8 años para hacer la transformación global de esas energías. Y hay unos compromisos. Colombia se comprometió en mayo del 2021 en la ciudad de Nueva York a reducir el 51% de sus emisiones. Esto no es un problema de empresas, esto no lo va a resolver la General Motors, la Chrysler con motores, la Shell, todas esas empresas que controlan el mundo. Esto lo tiene que resolver cada persona, cada uno de nosotros, cada niño, cada joven, cada anciano en la tierra debe reducir su huella de carbono, porque todos producimos, emitimos carbono por día. Pero si los gobiernos del mundo no dicen siquiera, no le explican a la gente, no le explican a los niños de las escuelas, a los jóvenes de los colegios y de las universidades, a los empresarios, en qué consiste, qué es la huella de carbono y cuáles son las tareas de la transformación, pues el tiempo se va a pasar y vea, y sigue haciendo más calor. Va Sí. para arriba la temperatura, innegable, ¿no? Claro. Bueno, sí, la propuesta sería empezar por educar, ¿no? Y de pronto la conciencia de cada quien es la que puede hacer que ocurra el cambio, ¿no? Esperar a que los gobiernos tomen medidas, te obliguen, te pongan una pistola en la cabeza para decirte no gastes o no consumas gasolina, pues sería un poco irracional, ¿no? Es la decisión de cada persona, claro, en hacer el cambio. Yo hice mi cambio, yo hace 1 año y medio compré una moto eléctrica. La gente me decía, ¿por qué lo compras? Y cuando sacas cuenta es más barato la gasolina, pero yo decía dentro de mí, es que eso no es lo que me interesa. Me interesa, son otras cosas, ayudar al planeta con un grano de arena. Yo recuerdo en el año 2006, yo viví en España en esa época, y salió en los periódicos una noticia. España iba a subvencionar cerca del 40% de los costos de los vehículos eléctricos, y ya habían vehículos de carga eléctricos, vehículos obviamente personales eléctricos. Estamos hablando de 2006 y acá en Colombia yo no veo noticias de esas por ningún lado. Sí han llegado vehículos eléctricos acá,
pero altos costos Poquito. y entonces eso no incentiva, ¿no? Esa es un poco la política que debería haber hasta cierto punto. Y lo otro que vi yo en España en ese año, cuando me transportaba en tren de una ciudad a otra que iba a mi trabajo, yo veía urbanizaciones de cada lado y todas tenían paneles solares. Y yo preguntaba a los españoles, oiga, ¿y por qué la gente usa tanto panel solar siendo que es tan costoso? Les decían, es que hay una política donde las nuevas urbanizaciones el gobierno no les va a dar energía eléctrica. Entonces esas empresas que construyen casas están obligados a generar su propia energía y no el gobierno. Entonces sí tiene que ver la política cuando se hace conciencia, ¿no? Desde ese punto de vista yo vi cosas extraordinarias en una Europa estamos hablando hace unos 15, más o menos, unos 15 años, que aquí todavía no se ve por ningún lado. Entonces, no, es muy interesante todo el tema y el llamado de atención que hay que hacerle a la gente, ¿no? Pero parte de uno mismo, ¿no? Como les digo, compré una moto eléctrica, no pensando si ahorraba o no, estaba pensando era en ayudar a poner mi grano de arena. Habría que preguntarle a cada uno si pone el grano de arena de ellos, ¿no? Trasladarse en un vehículo al trabajo, siendo una distancia relativamente corta que la podrías hacer en una bicicleta o caminando, pues si cambias esa actitud, haces ejercicio, te beneficias tú, ¿sí o no? Y estamos contribuyendo con un grano de arena al menos. ¿Ah? ¿Qué opina usted? Esa es la filosofía que se necesita. Una filosofía de solidaridad, de unidad, de comprensión, de amistad entre los pueblos y las naciones del mundo para afrontar el más grave de los problemas que hayan afectado a la especie humana. Y queda, repito, muy poco tiempo. Pero usted me preguntó algo que no respondí, y es lo relacionado con la elevación del nivel de los mares, Sí. que obedece al deshielo de los glaciares de la Antártida y del Ártico y de Groenlandia, donde se han desprendido témpanos de hasta 1 billón de toneladas de la Antártida, como sucedió el 14 de julio del año 2017, un témpano de 1 billón de toneladas. Entonces, la comunidad científica está investigando y comprobando en la realidad, en las cosas del mundo, de que se eleva el nivel de los mares, de los océanos Ártico, Antártico, Índico, Pacífico, Atlántico, y también de los mares interiores como el Egeo, el Mediterráneo, el Mar Caribe. Sube el nivel de los mares. En Ladrilleros, aquí en Buenaventura, aquí nomás, a 180 kilómetros, la playa de Ladrilleros tenía con la marea baja más de 300 metros. En este momento, cuando sube la marea, en Ladrilleros queda una playa de menos de 20 metros. Oh, Es decir, qué diferencia. allí cerquita tenemos una demostración palpable de la elevación del nivel de los mares. Quiere decir que los puertos del mundo, Cartagena, Vancouver, Seattle, Nueva York, especialmente en Miami, La Guaira, en Venezuela, Bahía, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Yokohama, Maracaibo, todos los puertos de la tierra, Lisboa, Barcelona, Trieste, ¿sí? El Pireo, Estambul, todos los puertos del mundo van a empezar a inundarse. Y las islas del Pacífico Sur, en ese mundo maravilloso de atolones, de aguas cristalinas, de arrecifes interminables, pues ya empezaron a inundarse, como Tuvalu y Vanuatu. Pero tenemos otro problema muy grave que usted lo ha mencionado, y es que arrojamos por lo menos 8,5 millones de toneladas anuales de plásticos al mar, por los ríos, las quebradas, riachuelos, zanjones. Esas 8,5 millones de toneladas se fragmentan en pequeñas partículas con el vaivén de las olas y su energía,
y han empezado a formar 7 islas gigantescas en el Índico, el Pacífico y el Atlántico, y en esas islas de plástico mueren los albatros, pingüinos, delfines, tiburones, ballenas, todos los grandes animales que viajan en las corrientes migratorias. Por el calentamiento del mar, las algas multicolores están abandonando el cuerpo de carbonato de calcio de los pólipos coralinos y han empezado a morir los corales. ¿Eso qué implica? Además de la infinita belleza del mundo coralino, los corales generan un alto porcentaje del oxígeno de todo el planeta. Parte del oxígeno que estamos consumiendo aquí en este momento viene de los arrecifes coralinos, y los arrecifes coralinos están sucumbiendo, están empezando a morir por la conducta de nosotros, los seres humanos, con los vertimientos de aguas residuales, combustibles, aceites, residuos nucleares, plásticos, todo lo que constituye el légamo fumígeno de los arrecifes coralinos. Imagínense ustedes si el impacto. Hay algo que poco se comenta, pero que está latente allí, ¿no? Y es que conforme van ocurriendo los deshielos, se pueden dar o volver a la vida lo que son virus y bacterias que nosotros nunca conocimos, porque estaban allí congelados durante siglos, y que al estar nosotros expuestos a esto, pues traería pestes que nosotros desconocemos y que podría pues diezmar la población mundial. Eso es algo que está allí latente, poco se comenta, pero es posible, es probable que eso en algún momento pueda suceder. Tal como aquella película de Hollywood que se llamó La Cosa, donde en uno de los polos una expedición pues fue atacada por un organismo desconocido y que mató, pero obviamente son un poco de ciencia ficción, pero que podría ocurrirnos en cualquier momento. No es ciencia ficción, existía un equilibrio perfecto en la naturaleza, en las selvas lluviosas especialmente y en los corales. Nosotros los seres humanos hemos roto ese equilibrio perfecto y estamos liberando especies de hongos, bacterias recalcitrantes y virus mutantes, y también plagas como las langostas de bambú que atacaron en Vietnam y China, y las langostas del desierto que atacaron inicialmente en el Cuerno de África, en Eritrea, Somalia, Djibouti, el sur del Sudán, el norte de Kenia, Yemen del sur, Yemen del norte, Siria, Afganistán, Irán, Pakistán y sur de la India. O sea, a medida que rompemos el equilibrio de los ecosistemas, se van a empezar a liberar más virus mutantes, bacterias recalcitrantes, hongos rebeldes y plagas devastadoras. Muchas personas, usted mencionó por allí los arrecifes de coral. Hay muchas personas que desconocen que los arrecifes de coral tienen vida. Usted lo dijo bien claro, van a morir o están muriendo. Y es que tienen vida. Cuando un arrecife de coral muere, pues es devastación, es como un desierto de algo que no puede albergar otras vidas, porque esa es parte también de los arrecifes, ¿no? Muchos de los peces se escudan en toda esa trama coralina para subsistir, para vivir, y esa es parte de lo que sería la salud de los océanos. Yo siempre he escuchado que la salud de los océanos, mientras los arrecifes estén bien, quiere decir que hay salud, pero cuando empiezan a morir no hay salud, hay enfermedad. Pues ha escuchado muy bien, porque los arrecifes coralinos son depuradores en la vida marina. Además, para mí y para muchas personas, constituyen la esencia y la cuna de la vida. O sea, quiero decir que toda la vida en el planeta Tierra depende de los arrecifes coralinos. Si nosotros estamos devastando, destruyendo los arrecifes coralinos y el fitoplancton,
esencia de la armonía alimentaria del océano, estamos atentando contra la supervivencia de la especie humana. El mar es la cuna de la vida. Uno que sigue estos temas pues conoce sobre algo que se llamó el Tratado de Kioto, que no sé cuántos años tiene, y que firmaron las grandes potencias del mundo y que hicieron compromisos, y que a la larga uno no ve grandes modificaciones en las políticas, sino cuando ya estamos a 8 años de que podamos llegar al desastre total. Vimos pasar presidentes como este señor que acaba de salir de la Casa Blanca, donde negaba el cambio climático. De hecho, aunque sí en parte es cierto, él decía que la subida de las temperaturas pues se debía a la actividad solar, y eso en parte es cierto, pero realmente está, digamos que una política ¿cómo se le llama? De negacionismo. Donde pues a él lo que le interesa es la economía, y lo que le interesa es explotar los bienes naturales. Y bueno, este señor pues ya dejó la Casa Blanca, y por lo menos esperemos que este otro nuevo presidente tome acción, ¿no? Pero obviamente eso no es de ahora, ya estamos en una etapa final donde pues hay que correr, o corremos. Hay que correr o corremos. Ese tratado de Kioto, ¿usted lo recuerda? ¿Qué se habló en esa época? Sí, el protocolo de Kioto se reunió en 1997 en esa ciudad imperial del Japón, donde asistieron la mayoría de las naciones industrializadas y formularon un protocolo hasta el año 2012, pero para reducir apenas el 5.8 al 8.2% del total de las emisiones en el mundo. O sea, firmaron algo mínimo. Cuando llegó el 2012, comprobaron que no se había cumplido ni siquiera esos bajos porcentajes, y se han hecho muchas reuniones que se han llamado las cumbres globales, como la de Bali, donde se habló por primera vez de hacer grandes inversiones, la de Copenhague, donde asistieron 55,000 personas, la de Cancún, México, la de Lima en el 2012, la de París, que ha sido la más importante, en noviembre 31 a diciembre 12 del 2015, en la cual por primera vez se logró un acuerdo vinculante, donde las naciones como Colombia se comprometieron a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero 2 años después, los expertos de la ONU le dicen al mundo: no señor, no nos sirven ya los acuerdos de París, necesitamos por lo menos duplicar los acuerdos de París, o sea, los porcentajes de reducción de emisiones, para que se pueda evitar un aumento de la temperatura ambiente global superior a 1,5 grados centígrado por encima de las temperaturas antes de la revolución industrial. Después de París, hubo una reunión en Nueva York, ya estaba allí Donald Trump, decidió retirarse del Acuerdo de París, hacer el negacionismo del cambio climático global, invitar a los americanos a gastar, a consumir más carbono, gasolina, petróleo, diésel, gas natural, duplicar la explotación, el daño. Después hubo una reunión en Katowice, una cumbre en Polonia. La de Chile fue necesario suspenderla por problemas internos. Pasó a Madrid, la cumbre 25, y fue un fracaso. O sea, París fue un gran avance. Se lograron unos compromisos. 195 naciones firmaron, pero entre París 2015 y Madrid 2020 no hubo mayor avance, antes retroceso. Dentro de mes y medio
se realizará, considero, la última cumbre, la de Glasgow, Escocia. Si las naciones del mundo, empezando por Estados Unidos y China, se ponen de acuerdo, Rusia y la Unión Europea, es posible tener una esperanza. Si no se ponen de acuerdo, pues vamos a tener más calor cada día. Yo viví en una ciudad muy calurosa, se llama Maracaibo. Recuerdo que cuando entré a trabajar en una universidad, tuve que caminar 2 calles al mediodía para ir a almorzar a un centro comercial que quedaba enfrente. Cuando regreso siento dolor en mis pies y dentro de mi oficina, estaba en mi hora de descanso, me quito los zapatos y veo que tengo allí lo que se llama esa formación cuando uno se quema, que se forma de agua, unas ampollas, solamente por caminar 2 calles al mediodía en esta ciudad. Se podrá imaginar el calor, ¿no? De hecho, a esa ciudad se le llama la ciudad más fría de Venezuela, porque todo el mundo tiene aire acondicionado, como si esa fuera la solución, ¿no? Además, todo esto de pronto estalló en los años 80, a finales de los 70, por esa investigación que hicieron unos científicos cuando detectaron que habían en los polos, o en uno de los polos encontraron restos de carbono y de otros elementos químicos, además de descubrir el hueco en la capa de ozono. Aquí es donde empieza toda esta carrera por ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero a estos señores incluso se les hizo una película porque ellos intentaron callar a las petroleras. Claro. Las petroleras dijeron, no le creemos a ellos, vamos a hacer nuestras investigaciones, y ellos contratan a sus científicos, les pagan para que digan que eso no es así, ¿no? Entonces esa es la lucha que se ha visto durante los últimos 40, 50 años por mirar la verdad, ¿no? Ya esas neveras se supone que ya están libres de los clorofluorocarbonos, que eran los que se les achacaba el hueco de la atmósfera, y se supone que se ha ido cerrando ese hueco de la capa de ozono, ¿no? Los clorofluorocarbonados desintegraban las moléculas de la capa de ozono constituidas por 3 átomos de oxígeno con dobles enlaces. Hicieron unos ensayos, modelaciones, y comprobaron que el cloro desintegraba las moléculas y fueron reemplazadas por otros productos. Pero ¿qué pasó? Algo muy grave. Los productos que reemplazaron a los clorinados para los sistemas de refrigeración resultaron con una enorme capacidad de calentamiento global. Por eso empezaron a reemplazarlos al instante, como en los años 90, especialmente en Europa. Se ha logrado detener parcialmente el crecimiento de la capa de ozono. Nosotros dependemos de la capa de ozono para el sistema inmunológico. Por supuesto, desaparece la capa de ozono y nosotros desaparecemos también. Sí. Además que obviamente nos protege de esos rayos UV que pues producen cáncer de piel. Ahora, fíjese usted, no solamente vemos pues esos tornados o esos huracanes que cada vez son más fuertes, ¿no? Sino que vemos esos incendios esporádicos, o no esporádicos, al contrario, son incendios que nadie sabe si es que lo está cocinando algo, pero todos sabemos que es el calor, que cuando entra en contacto con un simple vidrio que se quebró y que alguien dejó un vidrio en la naturaleza, pues eso se convierte como en una lupa y al final lo que hace es ampliar el sol y simplemente generar un incendio. Vimos con estupor lo que pasó en Australia, lo que prácticamente a cada año sucede en California, que son devastadas hectáreas y hectáreas. Vimos cómo canguros, koalas, en el caso de Australia, pues morían por decenas. Si el mundo no toma conciencia al ver esas imágenes, pues no sabemos cómo va a tomar conciencia. Parece que hasta que no nos tocan la puerta nosotros no hacemos alguna modificación de nuestra actitud. Colombia es rica en biodiversidad y se dice que es uno de los países que más ríos tiene, que más agua tiene. Sin embargo, vemos ciudades como La Guajira, vemos ciudades donde el agua no llega, no hay agua y cada vez hay menos agua. Hay déficit. Santa Marta, Cali, tiene muchos cortes de agua con 7 ríos. Cali, con 7 ríos.
pero es el manejo, es la forma como obramos en la naturaleza. Los incendios forestales deberían haber despertado ya la conciencia de la especie humana, y dentro de la especie humana, especialmente los dirigentes de las grandes naciones. Lo que sucedió en Australia es demasiado grave. Dicen que murieron más de 1.000 millones de animales. Oh. Lo que ha sucedido en California, los incendios forestales de California fueron de 70.000 hectáreas en 1970 y subieron a 4 millones de hectáreas en el 2020. Ahora empezaron anticipados y uno solo de los incendios tenía una extensión el mes pasado de 300.000 hectáreas. Entonces, esa situación es demasiado compleja. Han habido incendios en Lati, en la Alberta, Canadá, en toda California, en Arizona, España, sur de Francia, Sicilia, Eubea, Eolia, sur de Grecia, sur de Turquía, Túnez, Argelia, Argentina en invierno, Paraguay, Bolivia, la selva amazónica, en el mundo entero. Estamos esperando a diciembre para que llegue pues el conflicto en Australia. Hay un problema. Antes los incendios eran causados por pirómanos, comprobado. Hoy en día no sabemos. Pueden darse incendios espontáneos porque está disminuyendo aceleradamente la humedad molecular de los árboles en Australia, en California y en el mundo entero. Nosotros conocemos los desiertos, ¿no? Hay desiertos en Estados Unidos, hay desiertos en Chile, hay desiertos en Perú, hay desiertos, el desierto del Sahara en África. Colombia tiene su propia zona desértica. Es probable o es posible que esos desiertos vayan aumentando, sí, es lo más probable, ¿no? En los próximos años. Están creciendo. O que aparezcan zonas nuevas donde una vez que un incendio lo devasta, pues no es capaz de recuperarse. Hay una noticia que está en el ambiente y tiene que ver con un tema súper controversial, y es la posibilidad de que Colombia adquiera energía atómica, la posibilidad que instalen plantas de energía atómica en Colombia. Eso lo escuché hace poco, y me salta mucho la duda de que eso será posible. ¿Será que de verdad los políticos colombianos están considerando eso? Porque vemos lo que está pasando en Japón cuando no hayan qué hacer con los desechos tóxicos del último terremoto de Japón, que dejó pues la planta de Fukushima fuera de servicio y con un desastre, una cantidad de muertos, y que están diciendo ahora, luego de que protestaron los países vecinos cuando Japón dijo hace unos años que iba a lanzar eso al mar. Ahora Japón dice ya no lo va a lanzar al mar, sino que lo va a meter en unas cápsulas y lo va a poner en el mar, pero ya no lo va a verter como si nada, con obviamente un peligro allí latente, ¿no? Imagínese usted que las aguas se vuelvan radioactivas, pues no solamente estamos hablando de todo lo que podría morir, sino todo el ADN de los animales. ¿Cómo veríamos nosotros monstruos salir del mar, no? La fisión y la fusión nuclear para producir energía atómica se ha utilizado con fines de guerra, desde Hiroshima y Nagasaki, y posteriormente con el hidrógeno en casi 2.000 pruebas atómicas nucleares en el Pacífico Sur y en otros sitios como Nueva Zembla, en el caso de Rusia. El atolón de Francia. Si los japoneses, siendo el pueblo más disciplinado y organizado del mundo, que recogían sus desechos durante el Mundial de Fútbol de Rusia y en todas partes donde van, tuvieron ese accidente nuclear, ¿qué será en manos de nosotros, los colombianos, que somos tan... Bueno, pues no encontraría el término para mencionar eso, pero creo que es algo demasiado grave. Además, en Colombia el Estado es totalmente insensible. O sea, sería un grave peligro para toda la población. Además, un pie de escándalo
para buscar nuevos conflictos y seguir buscando conflictos con Venezuela y con otros países, ¿no? Sería algo perverso para mi gusto. Sí, totalmente de acuerdo. Es algo que no, yo creo que más bien la política española de exigirle a los urbanizadores que tengan sus propias fuentes de energía es lo más lógico, ¿no? Claro. Y no seguir tratando de concentrar ese tipo, digamos, de servicios en el país o en la, ¿cómo se llamaría? En el gobierno. Claro. Usted, usted obviamente es una persona que ha estudiado mucho pues este tema. Hay muchas cosas de que hablar en torno a él, ¿no? Y obviamente esto se llama Palmira TV y ojalá pudiéramos hablar de los problemas de contaminación que hay alrededor de nuestra ciudad. Pero es tan amplio el tema pues que terminamos hablando de todo el mundo, de lo global. Hay personas que piensan que eso de mandar personas a Marte debería ser lo ideal, ¿no? Como que buscando que cuando ya el planeta no sea viable, vivamos en otro planeta. Es una locura, pero hay muchos que piensan que eso debería ser, ¿no? Pues, imagínate cómo terraformar otro planeta como Marte, cuando ya aquí hay toda la diversidad, hay todas las fuentes. ¿Por qué no invertir tantos millones en nuestro propio planeta, no? En vez de continuar destruyendo uno, ¿para qué ir a destruir otro? Sí. ¿Sí? Así es. Primero hay que resolver los graves problemas que se han creado acá por la ambición del dinero y la concentración del capital y los recursos en pocas manos, mientras millones de personas empiezan a morir de hambre. Bueno, esa es una de las consecuencias, ¿no? ¿Cuántos millones se invierten en las petroleras, en seguir abriendo huecos, en seguir dañando el ambiente? Yo siempre me he preguntado algo, y es que cuando yo quise averiguar qué pasaba cuando sacaban el petróleo de debajo de la tierra, y alguien me contestó, es que lo que hacen es vertir agua, pero son dos densidades diferentes. Además, yo no sé cuando ocurre esa extracción del petróleo, hay un hueco allí, ¿no? Y cada vez vemos más que aparecen de pronto socavones que se tragan partes de ciudades, de pronto hay huecos que se generan. Eso también llama mucho la atención, ¿no? Y ahora se propone y están empeñados en la fractura hidráulica, que consiste en hacer explosiones horizontales en el perfil profundo del suelo, que puede tener 3.000 a 4.000 pies, y creando conflictos y trastornos en la estratigrafía, en la litología, en la capa superficial de la Tierra, en la corteza terrestre, en los acuíferos subterráneos, en todo el perfil hidrogeológico de los suelos explotados en esa forma. Además, inyectando contaminantes. Eso es una verdadera barbaridad. Fíjese usted qué contradicción, ¿no? Las energías están evolucionando a baterías que están, digamos que el componente más importante es el litio, ¿sí? Y estuve investigando y resulta que la mayor reserva de litio la tiene Chile a nivel mundial, Chile y Bolivia, pero los pueblos originarios de estos países se oponen a la extracción porque se necesitan muchas cantidades de litros de agua para poder sacar ese litio de allí. Entonces consideran que el impacto va a ser peor porque van a usar las cuencas, van a usar los sistemas de ríos que ellos ya tienen y de los cuales ellos viven para extraer el litio. Entonces uno se pregunta, bueno, si la solución es la energía eléctrica, pero hay que usar el litio, pero vamos a dañar entonces ciudades, países, vamos a afectar poblaciones. ¿Será esto una solución? ¿Será que esto es viable? Energía solar, energía eólica, energía del hidrógeno, energía de las mareas. Por ejemplo, en Chile, en el norte, hay de Valparaíso y de Viña del Mar hacia el norte, y en todo el Perú hay costas, hay playas, hay acantilados donde hay condiciones excepcionalmente buenas para la energía de las mareas. Así es. Claro. De hecho, hay muchas propuestas a nivel de Colombia de aprovechar los mares, ¿no? De poner allí
sistemas que son capaces de capturar ese movimiento del mar y convertirlo en electricidad. Eso es algo muy interesante y que de pronto podría ser una solución, pero si no se invierte en investigación... Toca estudiar la ligera porque el tiempo es breve. Sí, tenemos 8 años para correr. 8 años. Pues sí, don Oscar, ha sido una conversación demasiado amena. Me gustan mucho estos temas, yo los sigo, los investigo y trato de aportar algo al país, desde irme caminando a hacer alguna vuelta al centro de Palmira, evitando un carro, una moto, un taxi, o usar la moto eléctrica, hasta simplemente aconsejar a los amigos. A veces les digo, ¿por qué no caminas? Claro. Es decir, es salud, ¿no? Alguien, no sé de qué estaba hablando una vez con alguien, me decía, no, es que vos estás usando un químico y lo estás virtiendo por el sifón, ¿no? Yo le decía, pero es que esto es cloro, todos lavan con cloro, cualquiera le pone cloro a la ropa, pero tú usas una moto para ir a todos lados, ¿por qué tú no pones tu grano de arena que tú estás contaminando también? O sea, es cuestión de no señalarnos, sino de mirarnos nosotros mismos en el espejo qué estamos haciendo. Y solidaridad. Mucha solidaridad, a ver si evitamos más calor. Así La es. cosa está muy tremenda. Don Oscar, me decía por ahí Rodrigo que usted pues había tenido una época donde participó activamente en la política de la ciudad. Usted está retirado, todavía lo hace. ¿Cómo está su vida en ese aspecto? Yo estoy retirado totalmente, solo he pertenecido a un partido, al MOIR, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Fui concejal, conservo las ideas y no participo en nada, absolutamente en nada, pero pienso, y a veces pensar es peligroso. Sí. A veces los que piensan pues los persiguen, ¿no? Sí. Bueno, don Oscar, yo creo que le hemos dejado una conversación bien interesante a la gente, hemos llamado a la conciencia, a que no queda mucho tiempo, cuando decimos que nuestros hijos, que nuestros nietos, no, nosotros mismos vamos a vivir. Ya. Vamos a El vivir. problema es ya. Nosotros mismos vamos a vivir muchos de esos cambios, y no solamente se trata de que hay más calor, porque eso trae sequía, va a traer hambre, vamos a tener problemas con generar alimentos, en fin, pues es una consecuencia que puede ser devastadora y que ya vemos, ¿no? El cambio climático con respecto a varios volcanes que se han activado. El de Hawái hace 2 días se activó, estábamos viendo lo que estaba sucediendo en la isla de Palma, luego en Sicilia y ahora en Hawái. O sea que internamente la Tierra tiene una alta temperatura, si no existiera la activación de los volcanes. La Tierra está cansada de la especie humana. Así es. Bueno, le doy las gracias por haber estado aquí, don Oscar. Muchas gracias a usted por invitarme, muchas gracias a los televidentes. Si es de su voluntad, puede haber una segunda conversación para hablar ya de el Valle del Cauca y de Palmira, específicamente. Por supuesto que sí, está súper invitado, porque pues la gente necesita que esto se divulgue, ¿no? Las personas como usted que conocen tanto y nos traigan estos temas acá a la mesa, es una forma de enseñar, de educar, de darle la información a los que de pronto no se enteran. Mucha gente vive pendiente de redes sociales, pero no se entera qué está pasando, ¿no? Claro. Y hasta que no nos toca la puerta, pues no nos decidimos a tomar en cuenta las advertencias. Así que yo le agradezco muchísimo su espacio, su tiempo, y claro que sí, vamos a tener que hacer una segunda charla donde hablemos a profundidad de lo que está sucediendo acá en el Valle del Cauca. Muchas gracias a usted. Don Oscar, Dios les bendiga, y nada, nos vamos con los Chiquitines, ángeles. Chao, chao. refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Gilsi Rodríguez. Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares.
Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclo Hogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclo Hogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMON, conteo ascendente, conteo descendente, Tabata, reloj de tiempo real, alarma sonora, escriba el tiempo que quiera con teclado, controles remoto, opcional y Apple Android, chasis en aluminio y acrílico, 1 año de garantía. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Contactos 312-712-4150. Palmira TV presenta por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos.